Daniel, buenos días. Buenos días. Estamos en Derechos por la Quiropraxia. Vamos a iniciar tu sesión. Este es del antes. Platícanos sobre la parálisis que tienes. Pues pues empecé como, yo sentí como 2 días antes con la lengua entumida Ajá, y ya el siguiente día empecé con, ahora sí como que desviándose ajá, esta parte de la mitad. sí, Lo que dice, se me paralizó esta parte del lado izquierdo ajá, y el otro pues cuando sonrío o hago una mueca, como ajá. puedes ver, Sí, se nomás contrae el quedo así ojo. como Ajá. muerto y de otro lado Ujú. las facciones se marcan. Ok, ¿esto hace cuánto fue? Hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Decías que estabas de vacaciones cuando sucede esto. Sí, nada de vacaciones y ya pues amanecí acá y pues qué pasó. Ujú. Y ahorita pues de este ojo no lo puedo cerrar muy bien, necesito ser como un poco estar relajado Ajá. para empezar a como lubricarlo, que si lo hago así tenso Ujú. no se me cierra muy bien y esta parte pues sí tomo agua y se me cae poquito. Ujú. Ok. ¿Algún otro problema que has tenido o consecuencia o...? Pues ahorita siento así como dolor aquí, lo que es parte de la nuca, de aquí de la frente y la cabeza. Ujú. Hacia atrás va el Sí. dolor. Ok. Bueno, pues vamos a iniciar. Son las 9:15 de la mañana. Y bueno, pues vamos a estar un ratito. Vamos a descontracturar otras partes como tu espalda. Probablemente voy a revisar tus brazos a ver si no están tensos, que estén jalando los nervios que van a las cervicales. Vamos a revisar varias cosas y pues primeramente Dios, esperemos que todo salga bien, que sea para bien todo. Sí, primeramente Dios. Primeramente Dios, ¿verdad? Que es el que de todo. Sí. Y que pues Dios nos enseñe y nos revele qué es lo que tienes. Ujú. Esperemos que sí. Daniel, acabamos la terapia, son las 2 de la tarde. Ujú. Tratamos de, bueno, relajarte. Traías muy inflamado el pulmón, Ujú. traías inflamado los ganglios linfáticos y parece que agarras una infección Ujú. ahí en las casitas junto al almacén. Sí, ¿qué nos dices a eso? Este, pues del tratamiento, pues me siento muy bien. Y no podía respirar, estaba como sugestionada. Ujú. Y sí me siento mejor, pues sí, sí me ayudaste mucho, pues lo que es, lo que me ibas diciendo de desinflamar todo lo que son los nervios. Ajá, Y sí me siento mucho mejor. Siento que sí me ha servido, pues lo que haces, pues, ajá, frío, calor, las cremas, sí. todo eso me ha servido. Y ya me siento mejor. ¿Te sientes mejor en qué forma, en cómo? Por ejemplo, ahorita siento como que la comisura ya es un poco menos, tengo un poco más de movilidad. Ajá, O sea, es poco pues, pero este tratamiento pues así es, ujú, tener paciencia y siento que ya tiene un poco más de, o sea, más relajado toda esta parte, ujú, me sentía más tensa, sí, te la siento más relajada, o sea, no, no te puedo decir, como que ya no está tenso pues, sus nervios, esta parte, sí, inmóvil, ajá, ya siento un poco más, más relajada, ya como que puedo expresarme un poco más. ajá. ¿Puedes abrir y cerrar el ojo para verlo? Eh, y ¿Cómo lo sientes el ojo? Eh, bien, o sea, ya no batalla tanto, ya no se queda. así como que estaba tenso, Ajá, al bajar como que faltaba para cerrarle un cuartito, pues se puede ujú. decir, Y y ahorita ahora sí ya lo siento como más flexible, más pues, flexible, ¿no? Estaba muy rígido el está nervio. muy rígido. Estaba algo Sí, rígido el nervio, no, no tenía flexibilidad, sí, elasticidad. sí, luego se siente, pues, más Ujú, que nada se siente, los músculos, los nervios, ujú, más relajado, más flexible, ujú. menos tenso. A ver, Y pues, sí, la boca abrirla y cerrarla. Todavía ahí.
muy acá. Ujú. No, Todavía hay algo de sí. nervios tensionados por ahí. Ujú, Pero ante Dios, pues ya tomando desinflamatorios y antibióticos, porque creas. ujú, O sea, parece ser que estuvieron limpiando un lugar que estaba muy sucio, eh, ya de mucho tiempo. ujú. Andabas muy, te había pegado ¿qué dijiste? El dengue, sí, Algo así, algo así, ¿no? días antes, el dengue. Y entonces estabas muy débil, limpiaron esa área Ujú, y aparte ya tenías algunos días sin dormir, o meses sí, me habías dicho. sí, no podía dormir. Entonces te afectó esa infección y se te estaba haciendo crónico porque arrojaste bastante fluido nasal, ¿no? Ujú, Mandaste conocemos sí, como mocos, pues. sí, todo lo que tenía aquí constipado, Ajá, pegado, las fosas nasales, ¿verdad? Con el líquido ese que me diste. ajá. No, pues, Arrojaste muy- casi todo, sí. ¿verdad? Ahora tengo otra limpia al rato. Sí, sí. Y Ujú, pues parece que esa infección se regó y con el descanso que no tenías, pues sí, se complicó todo. ujú. Pero pues, ante Dios, pues para hacer la primera cita, ¿cómo ves? No, pues muy bien. Sí. Quizás me gusta venir contigo porque era uno como nuevo y más que nada, pues es lo tuyo, ¿verdad? Los nervios Ujú. Ok. musculares. Bueno, pues ante Dios, en Primeramente Dios. la próxima, pues para empezar un poquito más. Esperemos que ya descanses un poco más y ya cuando venga Ujú. ya esté más relajado Más tu relajado. cara. Sí. Ok, pues gracias, pues Dani. No, pues gracias.